Enfermera virgen da a luz a bebé negro de un millonario rubio en silla de ruedas. La historia más hermosa que verás hoy. Cambiará tu forma de ver la vida. Andrés Valencia, un joven de 27 años y heredero de una de las fábricas metalúrgicas más importantes de Medellín, caminaba por la planta industrial como lo hacía cada mañana. Su cabello rubio brillaba bajo el sol que se filtraba entre las estructuras metálicas, dándole un aire imponente, casi intocable. Llevaba un casco blanco, símbolo de su liderazgo, y un chaleco reflectante que contrastaba con su camisa perfectamente planchada, dejando claro que era el jefe, pero también alguien dispuesto a ensuciarse las manos. El orgullo de un hombre no se mide por las victorias que presume, sino por las caídas que lo transforman. Si no terminamos esta estructura para el lunes, perdemos el contrato con Bogotá. Asegúrense de que todo esté bien soldado, dijo con autoridad, mientras su voz se mezclaba con el bullicio del lugar. Los trabajadores asintieron, pero uno de ellos levantó la vista hacia un andamio metálico colocado cerca de una estructura en construcción. Una ligera inquietud pasó desapercibida en su rostro, pero Andrés no la notó. El tiempo era oro y él no podía permitirse fallar. Andrés, acostumbrado a involucrarse en cada detalle, decidió subir al andamio para revisar personalmente la soldadura de una de las vigas principales. Dos de los empleados intentaron disuadirlo. «Don Andrés, nosotros podemos hacerlo, no es necesario que suba. Si ustedes no tienen miedo, yo tampoco. Esto es importante, y quiero ver cómo va el trabajo», respondió con una sonrisa confiada, mientras colocaba un pie en el primer peldaño. El andamio crujió ligeramente bajo su peso, pero Andrés no lo consideró importante. Había subido muchas veces a revisar trabajos similares. Mientras escalaba, podía sentir el viento fresco de las montañas rozándole el rostro, un recordatorio de la grandeza de la ciudad que esperaba su éxito. Cuando llegó al punto más alto, se detuvo frente a una de las vigas. Observó los detalles de la soldadura y asintió, satisfecho con el avance. Desde arriba se podía ver el movimiento constante de los trabajadores y las máquinas, un reflejo del esfuerzo que sostenía el imperio de su familia. «Esto va quedando perfecto. Asegúrense de apretar todos los pernos. No quiero sorpresas», gritó hacia abajo. El viento, que antes parecía un aliado refrescante, se volvió más fuerte. Una ráfaga hizo que el andamio temblara ligeramente, y Andrés perdió momentáneamente el equilibrio, apoyándose en una de las barras laterales. Fue entonces cuando una de las abrazaderas metálicas, mal ajustada, comenzó a ceder. Un sonido metálico rompió el ritmo de la jornada, y todos los trabajadores alzaron la vista. «¡Cuidado!», gritó uno de ellos, pero ya era demasiado tarde. El andamio se inclinó peligrosamente y Andrés intentó sujetarse de una barra superior. Sus manos, sin embargo, resbalaron al encontrarse con un residuo de aceite. En un abrir y cerrar de ojos, el joven cayó desde una altura de 3 metros. El mundo pareció detenerse mientras su cuerpo descendía al vacío, acompañado por los gritos desesperados de los trabajadores. Golpeó el suelo con un impacto seco, su espalda recibiendo el peso de la caída. Aunque seguía consciente, un dolor punzante recorrió su columna, inmovilizándolo mientras su casco rodaba lejos, dejando al descubierto su rostro bañado en sudor y polvo. Varios empleados corrieron hacia él, llamándolo desesperadamente. «Don Andrés, resista, por favor», dijo uno de ellos arrodillado junto a su jefe. Andrés abrió los ojos apenas unos segundos. Miró al cielo despejado, sintiendo el dolor que atravesaba su espalda como un rayo, y susurró con voz apenas audible: «Fallé». El sonido de las sirenas de una ambulancia resonó en la planta mientras los trabajadores se quedaban inmóviles, observando cómo su líder era llevado de urgencia al hospital. A veces nos arrancan los pétalos aquellos que, más bien, deberían cultivar flores en nuestro jardín. El eco de esa caída seguía retumbando en la sala de cirugía, no solo en los huesos rotos de Andrés, sino también en los rostros tensos del equipo médico que luchaba por estabilizarlo.
Bajo la luz brillante del quirófano, el cuerpo inmóvil de Andrés descansaba sobre la fría camilla. Monitores emitían pitidos constantes, mientras las manos de los cirujanos trabajaban rápidamente para reparar el daño en su columna. «Fractura en la vértebra lumbar, hay desplazamiento significativo», dijo el cirujano principal con voz firme, pero cargada de urgencia. «Hemos controlado la hemorragia, pero necesitamos estabilizar la médula antes de que el daño sea irreversible», respondió uno de los asistentes. El aire estaba cargado de tensión. Cada movimiento de los instrumentos quirúrgicos parecía marcar la línea entre la esperanza y la tragedia. Cerca de la puerta, una enfermera nueva observaba atentamente. Su nombre era Constanza Ramírez, una joven de cabello castaño recogido en una trenza y ojos llenos de determinación. Era su primer día en el turno de emergencias y aunque nunca había estado en una cirugía tan crítica, algo en ella se negó a mirar hacia otro lado. «Doctor, los signos vitales están estables por ahora», informó Constanza mientras revisaba las constantes en el monitor. Sus manos temblaban ligeramente, aunque su voz luchaba por ser firme. En su interior su mente cavilaba. Al verlo ahí tan vulnerable, pienso en cuántas veces prejuzgamos a las personas por lo que aparentan. ¿Cuántos creen que un hombre como él, tan seguro y fuerte, no carga con cicatrices internas? Nunca juzgues un libro por su portada, decía mi abuela. Andrés Valencia tiene que ser, sin duda, mucho más que el hombre prominente lesionado que todos aquí ven. El cirujano, acostumbrado a enfrentar emergencias, notó su nerviosismo. «Enfermera, necesitamos que se mantenga tranquila y concentrada». Constanza asintió respirando hondo para calmarse. Había algo en Andrés que la conmovía profundamente, aunque no sabía qué era. Tal vez era la forma en que su rostro rubio, aunque pálido por el dolor, parecía aferrarse a una lucha silenciosa. «Doctor, los niveles de oxígeno están bajando, ajustando ventilación», dijo Constanza rápidamente, anticipándose al siguiente movimiento. Las horas pasaron como un parpadeo. La cirugía fue larga y delicada. Los médicos repararon lo que pudieron, colocaron placas metálicas y estabilizaron las vértebras dañadas. Pero la realidad era innegable. La médula espinal estaba afectada de forma permanente. Cuando el equipo médico dio por finalizada la operación, Constanza fue quien lo acompañó hasta la sala de recuperación. Era un detalle inusual para alguien nuevo en el equipo, pero no podía despegarse de él. Mientras lo acomodaban, miró el rostro sereno de Andrés, ahora bajo los efectos de la anestesia. «¿Sabrá lo fuerte que ha sido?», murmuró, como si alguien pudiera escucharla. Constanza decidió quedarse más tiempo velando su sueño. Había algo en ese hombre, en su muda batalla, que resonaba con una parte de ella misma. Aunque sabía que su rol era profesional, en su corazón sintió que este era un paciente que cambiaría su vida tanto como ella intentaba cambiar la de él. Ese sería el inicio de una conexión que ni el acero más resistente podría romper. Habían pasado 2 días y ahora Andrés estaba en una habitación privada, con la luz del día dibujando sombras en las paredes. Sus piernas, inmóviles bajo las sábanas, no respondían a su voluntad, y una sensación inquietante crecía, aunque tenía que esperar la visita del personal médico. A su lado estaba la enfermera Constanza Ramírez, quien había solicitado quedarse asignada a su cuidado para observar el manejo postoperatorio de un caso tan complejo a fin de ganar experiencia. Aunque su presencia era oficialmente justificada, en su interior sabía que también estaba ahí, porque sentía que este paciente, de alguna manera, la necesitaba. Constanza, de pie junto a los monitores, levantó la vista hacia el doctor cuando éste entró en la habitación. Había estado vigilando las constantes de Andrés con atención, asegurándose de que todo estuviera bajo control antes de la llegada de Espinosa. El doctor se acomodó en la silla que había movido junto a la cama, inclinándose ligeramente hacia Andrés, quien lo miraba con expectación. Constanza permaneció en su lugar, atenta tanto a las palabras del médico
como a cualquier reacción del paciente consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. «Buenos días, don Andrés. ¿Cómo se siente?», preguntó con un tono calmado que reflejaba tanto profesionalismo como una ligera empatía. Andrés lo miró directamente, su voz áspera al responder. «No siento mis piernas», murmuró cortante. El doctor respiró profundamente. Era el momento de hablar, pero lo haría con cuidado, preparando el terreno. «Don Andrés, lo primero que quiero que sepa es que la cirugía fue exitosa en términos de estabilizar su columna. Las fracturas fueron reparadas con placas y tornillos, y evitamos complicaciones mayores que podrían haber puesto en riesgo su vida». Espinosa hizo una pausa breve observando a Andrés, que lo miraba fijamente, como si tratara de leer más allá de sus palabras. Sin embargo, continuó inclinándose un poco más hacia él. El impacto que sufrió causó un daño severo en la médula espinal. Hicimos todo lo posible para evitarlo, pero debo decirle que ese daño es irreversible. Andrés parpadeó lentamente, procesando las palabras como si le hubieran golpeado el pecho. Su rostro no mostró emoción de inmediato, pero sus ojos comenzaron a humedecerse. El médico esperó, dándole espacio para absorber la información. «¿Irreversible?», preguntó Andrés, aunque ya intuía lo que significaba. Su voz sonó rota, cargada de una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Significa que no podrá volver a caminar, don Andrés? Lo siento mucho», dijo Espinosa con firmeza, pero sin perder el tono compasivo. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Andrés desvió la mirada al techo, mientras una lágrima solitaria corría por su mejilla. Constanza, que había permanecido inmóvil, sintió un nudo en la garganta al ver a Andrés en ese estado. Espinosa se levantó despacio, decidiendo darle tiempo para asimilar todo. «Volveré más tarde para hablar con usted sobre el proceso de rehabilitación que debe seguir». Luego, tras observarlo un momento más, Espinosa se giró hacia Constanza. «Enfermera Ramírez, por favor, mantenga monitorizados sus signos vitales y notifíqueme cualquier novedad». Constanza asintió con un leve movimiento de cabeza. Espinosa salió de la habitación, dejando a Constanza y a Andrés solos. El sonido del monitor seguía marcando el paso del tiempo. Andrés no dijo nada. Su respiración se volvía más pesada, y sus manos apretaron las sábanas con fuerza. Constanza, aunque nerviosa, decidió romper el silencio que él había guardado hacia ella hasta ahora. Se colocó junto a la cama, con las manos entrelazadas frente a él. «Don Andrés». Su voz era suave, como si temiera romper algo frágil. El tiempo siempre mejora la naturaleza de todas las heridas, tanto las físicas como las emocionales. Andrés no respondió. Su mirada seguía clavada en el techo, sus pensamientos atrapados en una espiral de dolor. ¿Qué se supone que haga ahora? Todo lo que construí, todo lo que era, no tiene sentido si no puedo volver a caminar, espetó finalmente, con un tono cargado de rabia contenida. Constanza sintió que su corazón se encogía al escuchar sus palabras. Respiró hondo y decidió hablar desde lo más profundo de su ser. «No sé cómo se siente, don Andrés. Nadie puede saberlo. Pero hay algo que no dejo de pensar. Mi abuela siempre decía, nunca juzgues un libro por su portada. Esta situación actual es solo la portada del libro de su vida que se reescribe hoy. Quizás, incluso, algo más grande y más feliz podría aguardarlo en su destino». Andrés giró la cabeza hacia ella, su mirada llena de incredulidad y una pizca de sarcasmo. «¿Algo más grande? ¿Qué podría ser más grande que perderlo todo?», respondió con una sonrisa amarga. Constanza no apartó la mirada. Su voz se mantuvo firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Usted no lo ha perdido todo, don André, todavía está vivo». Constanza tomó su mano con suavidad y la guió su mano hasta su pecho, colocándola justo donde podía sentir el ritmo constante y firme de su corazón. «Sienta ahora, don Andrés, el latido de su propio corazón», susurró con una suave sonrisa, sus ojos oscuros fijos en los de él. «¿No es maravilloso?
Cada latido es una prueba de que usted sigue aquí, de que su historia no ha terminado. Las palabras parecieron atravesar las capas de desesperación que cubrían a Andrés. Aunque no lo admitió, su mirada se suavizó apenas. Constanza, percibiendo el pequeño cambio, reacomodó sus almohadas con cuidado. Todavía tiene una vida por delante. Aún tiene una mente capaz de crear cosas increíbles. Puede que no sea fácil verlo ahora, pero yo creo que usted tiene el poder de empezar de nuevo. Constanza se retiró unos pasos, dándole espacio. Mientras el sol comenzaba a declinar, Andrés cerró los ojos, sus pensamientos aferrándose a esas palabras. Nunca juzgues un libro por su portada. Admirado de aquella extraña manera como la enfermera asumía que él mismo se juzgaba en la portada del libro de su vida. Por primera vez, luego del accidente, un atisbo de esperanza parecía asomarse entre la oscuridad. 4 semanas habían transcurrido desde el accidente de Andrés Valencia. En un desfile de fisioterapia, ajustes médicos y silencios que cargaban el aire con un peso invisible. Cada mañana, puntualmente, Constanza llegaba con flores frescas en las manos, cultivadas en su propio jardín. Las depositaba en un jarrón junto a la ventana, llenando la habitación de aromas dulces y colores suaves que parecían desafiar la esterilidad del espíritu de Andrés. A veces, mientras colocaba con cuidado cada tallo, decía algo sobre la paciencia del jazmín o la valentía de los girasoles que buscan siempre la luz. Pero él apenas la miraba, distante, atrapado en una incomprensión áspera hacia sí mismo. Era como si su yo interior se hubiera convertido en un desierto impenetrable, incapaz de florecer, incapaz de comprender por qué alguien se empeñaba en llenar de belleza un espacio que para él era solo una sombra. Las flores, sin embargo, persistían, y con ellas el tenue eco de una sonrisa que se dibujaba en los labios de Constanza, mientras el aroma se mezclaba con los rayos de sol que penetraban tímidos entre las cortinas. Aunque Andrés no lo dijera, aunque su mirada permaneciera esquiva, algo en su interior comenzaba a moverse, como si en algún rincón de su páramo comenzara a germinar una semilla. La víspera del alta se sentía como el filo de un abismo. ¿Así que mañana me voy?, preguntó Andrés con un tono que intentaba sonar casual, pero no ocultaba la inquietud. Constanza levantó la vista de la tabla y lo miró, esbozando una leve sonrisa. Sí, don Andrés. El equipo médico considera que está listo para continuar su rehabilitación en casa. Aunque claro, eso dependerá de usted y de que cumpla con todas las recomendaciones. Andrés soltó un suspiro mirando hacia la ventana por un momento antes de volver a ella. Había algo en sus ojos que Constanza no lograba descifrar. ¿Y tú?, preguntó de repente con una seriedad que la tomó por sorpresa. «Yo», repitió Constanza frunciendo ligeramente el ceño, «yo seguiré aquí, atendiendo a otros pacientes». Andrés la miró directamente, con una intensidad que la hizo sentir como si él pudiera leer algo que ni ella misma entendía. «Ven conmigo», dijo al fin sin rodeos. Constanza parpadeó desconcertada. «¿Perdón?» «Como mi enfermera privada», continuó Andrés, inclinándose un poco hacia ella, apoyando sus manos en las rodillas como si quisiera asegurarse de que ella lo entendiera. «Necesito a alguien que conozca mi caso, alguien en quien pueda confiar. Alguien como tú». Constanza abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron de inmediato. Bajó la mirada a la tabla en sus manos, como si buscara una respuesta escrita en ella. «Don Andrés, pero yo tengo mi carrera aquí y mi vida», dijo, pero su voz se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Andrés. Había algo en él que parecía casi suplicante, una vulnerabilidad que no encajaba con la imagen del hombre poderoso que tuvo siempre. «Lo sé, es mucho pedir», dijo Andrés, desviando la mirada hacia la ventana, «pero no estoy pidiendo eso por capricho. Necesito a alguien que sepa su trabajo y me transmita confianza como tú. Te pagaré lo que sea». El corazón de Constanza dio un vuelco. Sentía un debate interno que la inquietaba. Su carrera en el hospital era importante para ella. Había trabajado duro para llegar hasta allí.
pero algo en la manera como Andrés hablaba, en la forma como la miraba, que hacía tambalear cualquier decisión de alejarse de él. Don Andrés, las flores no crecen donde se paga por su perfume, sino donde el cuidado es genuino. Si decido irme con usted, no será por lo que pueda ofrecerme, sino por lo que yo pueda darle. Las flores de mi jardín nunca han conocido precio, solo el amor que las hizo crecer. Andrés quedó en silencio, estupefacto ante sus palabras. Su corazón, enteramente conmovido, latía con una intensidad que casi podía escuchar en el silencio de la habitación. «Ven conmigo», murmuró luego rompiendo el silencio, esta vez con un tono más suave, casi íntimo. «No quiero que te pierdas el desenlace del libro de mi vida, cuya portada soy yo mismo, ahora, sobre una silla de ruedas. Quédate a mi lado, Constanza, para que me recuerdes, una y otra vez, que no debo juzgar un libro por su portada, porque podría estarme juzgando a mí mismo». Constanza lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una emoción contenida. Una lágrima se deslizó por su mejilla, mientras una sonrisa cálida, casi maternal, se dibujaba en sus labios. Se inclinó lentamente hacia él, colocando con delicadeza su mano sobre la de Andrés, que descansaba inmóvil sobre la sábana. «Don Andrés», susurró, «acepto». Andrés cerró los ojos un instante, respirando profundamente, como si esas palabras hubieran calmado la tormenta que llevaba dentro. En ese momento, la habitación dejó de sentirse como un lugar de despedida y se transformó en un espacio donde la resiliencia comenzaba a florecer. Es fácil compartir el festín, pero solo el amor genuino se sienta a la mesa cuando lo único servido son dificultades y dolor. Han pasado 2 semanas desde su salida del hospital. Es una tarde de tormenta. Los rayos iluminan el horizonte y los truenos retumban como un eco ominoso en el vasto jardín. La terraza está fría y las gotas de lluvia comienzan a salpicar las baldosas. Andrés está inmóvil en su silla de ruedas de espaldas, observando la lluvia caer como si fuera un reflejo de su interior. Constanza entra, cargando una bandeja con los medicamentos. Su figura aparece entre sombras y la luz de los relámpagos destaca su rostro decidido. «Don Andrés, es la hora de su medicina», dijo Constanza colocándose a su lado. «¿Qué puede sanar eso?» «Tengo el alma rota», respondió Andrés con voz desgarrada, sin apartar la mirada de la tormenta. «No se dé por vencido, señor, usted puede. Su cuerpo está cada día más fuerte», insistió ella con voz firme. «Tú no entiendes. La verdadera parálisis está en mi interior», dijo él, en un tono áspero cargado de amargura. «Vamos, señor, no diga eso, tome su medicina. Además, ya es tiempo de ir adentro con esta borrasca. No quiero que se resfríe», dijo Constanza, tendiéndole las pastillas con paciencia. Andrés suspiró, tomó las pastillas a regañadientes y por primera vez la observó con cierta intriga. «¿Por qué me cuidas tanto?», preguntó él mirándola directamente. «¿Por qué no hacerlo?», respondió Constanza, sonriendo suavemente. «¿Siempre eres tan optimista? ¿De verdad crees que puedo alcanzar cualquier cosa, aún estando anclado a esta silla de ruedas? ¿En verdad crees esa tontería?», dijo Andrés con incredulidad, tratando de captar algún destello de duda en su expresión. «Lo creo firmemente, señor», contestó ella sin titubear. «Te demostraré que estás equivocada. Tú sabes mejor que nadie mi condición», replicó Andrés, con un dejo de frustración en la voz. «Usted puede todo cuanto se proponga», exclamó Constanza con fuerza, mirándolo con determinación. «No, no puedo. ¿Acaso no ves? No puedo tener un hijo», gritó Andrés, golpeando el reposabrazos de su silla, mientras los truenos resonaban, como si el cielo mismo subrayara su desesperación. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire como un golpe seco. Constanza, sin embargo, no retrocedió. Su rostro era de una calma implacable. «Abracadabra», susurró Constanza mirándolo con intensidad. «¿Qué? No juegues conmigo». «¿Te burlas?», dijo Andrés frunciendo el ceño.
¿Sabe lo que significa abracadabra en hebreo, señor?, preguntó ella sin apartar la vista de él. Andrés guardó silencio, intrigado, aunque su ceño seguía fruncido. Entonces ella prosiguió. Abracadabra significa yo creo mientras hablo. Cada palabra que pronunciamos crea algo. Cada deseo que expresamos tiene el poder de dar vida, dijo Constanza con una voz pausada, cargada de significado. Andrés la miró fijamente, su respiración se volvió más lenta. Enojado rezongó. Pamplinas, son bobadas. Nunca podré tener un hijo. Sí puede. Le concedo mi vientre, añadió ella, con un tono firme sin vacilar. ¿Has perdido la razón? ¿Qué dices?, preguntó Andrés, completamente desconcertado. Seré la madre de su hijo, aun siendo virgen, dijo Constanza, con una fuerza que parecía desafiar la misma tormenta que los rodeaba. El viento arreció, y la lluvia golpeaba las ventanas cercanas. Andrés no podía apartar los ojos de ella, sus palabras reverberando como un eco imposible. Por primera vez, su silencio no era de desesperanza, sino de algo nuevo, algo que apenas comenzaba a brotar en su interior. Constanza, murmuró Andrés luchando por articular lo que su mente apenas podía procesar. ¿Cómo piensas hacer algo así? Es imposible. Yo ya no puedo. Hizo una pausa, su mirada llena de tormento. Mi cuerpo ya no responde. No puedo. ¿Comprendes? Constanza lo observó con ternura y firmeza a la vez, como si quisiera transmitirle que no había imposibles cuando la voluntad se imponía. Don Andrés dijo con voz tranquila y pausada, existe un procedimiento médico llamado aspiración del esperma. Aunque su cuerpo no responda de la manera que espera, todavía es posible obtener la muestra directamente desde los conductos. La explicación resonó en la mente de Andrés, que se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Finalmente, dejó escapar una risa seca, amarga, mientras giraba el rostro hacia el ventanal, como si buscara refugio en la tormenta que seguía azotando el exterior. ¿Y por qué harías algo así?, preguntó volviendo hacia ella con una mezcla de incredulidad y dureza. ¿Qué buscas a cambio? ¿O acaso debería preguntarte, ¿cuánto quieres? Constanza permaneció inmóvil sin inmutarse por el filo de sus palabras. Se acercó un poco más a él, poniéndose en cuclillas, con una calma que parecía inquebrantable. Nunca juzgue un libro por su portada, don Andrés, respondió, con una voz tan suave como firme. Esto no es por dinero, esto es por amor a la vida. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. Solo le pido que espere hasta terminar el libro entero antes de sacar conclusiones y forjar juicios. A veces, las páginas más difíciles son las que le dan sentido al desenlace. Usted aún no ha leído el final, don Andrés. Y créame, puede que sea más sublime de lo que imagina. Mi abuela siempre decía que todos podemos ser el protagonista de la más hermosa historia. Las palabras de Constanza resonaron en el silencio que siguió, mientras la tormenta en el exterior parecía amainar lentamente. Andrés desvió la mirada, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado roto desde hacía tanto tiempo, comenzaba a repararse, aunque fuera solo un poco. Un par de días después, el doctor Samuel Mosquera, un respetado experto en fertilidad afrocolombiano, estaba sentado en su amplio consultorio. Su piel oscura relucía bajo la tenue luz natural, mientras sus ojos, encubiertos en unas gafas de montura sencilla, escudriñaban atentamente el historial médico que tenía frente a él. La puerta se abrió suavemente y el sonido de una silla de ruedas rompió el silencio de la estancia. Constanza, de pie tras la silla de Andrés, entró con paso firme y sereno. El contraste era palpable, la energía tranquila pero determinada de la enfermera frente a la expresión algo escéptica y reservada de Andrés. Aunque el cuerpo del millonario parecía inmóvil, sus ojos lo decían todo.
Había esperanza mezclada con una evidente incredulidad, como si luchara por procesar lo que estaba ocurriendo. No era solo la ciencia disponible lo que lo desconcertaba, sino el acto inusual, casi inimaginable, que Constanza estaba dispuesta a realizar por él. El ofrecimiento de una mujer virgen para gestar a su hijo sin intereses materiales trascendía cualquier noción de lo común. Andrés, aún intentando comprender la magnitud de ese sacrificio, parecía debatirse entre la admiración y el desconcierto. El médico se levantó de inmediato, ofreciéndoles una cálida sonrisa. «Buenos días, adelante, por favor. Soy el doctor Samuel Mosquera». Su tono era profesional, pero acogedor, mientras estrechaba la mano de Constanza y luego saludaba con un leve asentimiento a Andrés. Constanza, impecable en su compostura, dio un paso al frente. Su voz era clara, cargada de determinación. «Buenos días, doctor. Soy Constanza Ramírez, enfermera a cargo del cuidado de don Andrés Valencia». Hizo una breve pausa, mirando al médico con la intensidad que la situación ameritaba. «Estamos aquí con un propósito muy especial. Cumplir el sueño de este hombre de ser padre, con ayuda de la ciencia y el poder de la fe. Yo estoy dispuesta a permitir que en mi vientre se geste la vida de un nuevo ser, aun siendo virgen». El doctor parpadeó, sorprendido por la claridad y la nobleza de sus palabras. Por un momento, el silencio en la sala pareció envolverse en respeto. «Señorita Ramírez», dijo al fin el médico, con un tono que reflejaba tanto admiración como gratitud. «Lo que está ofreciendo no es algo común. Es una muestra de una generosidad y una nobleza poco vistas. Le aseguro que haré todo lo posible para que este sueño se haga realidad». Andrés en su silla observaba en silencio. Había algo en la forma en que el médico miraba a Constanza que comenzaba a revolver algo en su interior, aunque no lo identificaba del todo. El doctor Mosquera volvió su atención a Andrés, con un aire más técnico ahora. «Don Andrés, entiendo que su situación lo ha llevado a cuestionarse muchas cosas, pero permítame explicarle cómo podemos trabajar juntos para alcanzar este objetivo». Tomó asiento frente a ellos, cruzando las manos sobre el escritorio. «En su caso, realizaremos un procedimiento conocido como aspiración testicular de la muestra». Hablaba con calma, asegurándose de que ambos entendieran cada palabra. «Este método permitirá extraer lo necesario mediante una aguja fina, bajo anestesia local». El médico hizo una pausa, asegurándose de que Andrés lo seguía. Luego, continuó con una leve sonrisa. «Una vez obtenida la muestra, procederemos con la fertilización in vitro. Es decir, seleccionaremos un óvulo donado por la señorita Constanza por medio de una aspiración folicular y lo fertilizaremos en el laboratorio. Después, el embrión se transferirá a su útero, donde podrá desarrollarse normalmente durante el embarazo». Andrés, que había estado escuchando con atención, de pronto levantó la mirada con una mezcla de asombro y esperanza. Una sonrisa se dibujó en su rostro, tan sincera que parecía iluminarlo. «¿Entonces es posible lograrlo? ¿Puedo tener un hijo?» Su voz temblaba ligeramente, cargada de emoción. «¿A pesar de ser estéril y estar postrado en una silla de ruedas?» El doctor Mosquera asintió con la misma calidez en su expresión. «Es posible, don Andrés. Con su fuerza de voluntad y la generosidad de la señorita Constanza, estoy convencido de que lo lograremos. La ciencia puede dar el primer paso, pero la fe y el cuidado son lo que lo llevará hasta el final». El médico se giró hacia Constanza, su mirada ahora aún más profunda. «Señorita Ramírez, lo repito, lo que está haciendo es algo extraordinario. No cualquiera tendría el valor ni el corazón para ofrecerse de esta manera. Usted está regalando una oportunidad de vida, y eso merece todo mi respeto. Me inclino ante su belleza interior». Constanza bajó la mirada brevemente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Andrés observó la escena, sintiendo cómo una punzada desconocida le atravesaba el pecho. No entendía por qué las palabras de elogio hacia Constanza lo incomodaban, pero no podía apartar la vista de ella ni del médico. Sin darse cuenta, su mano derecha se cerró en un leve puño sobre el reposabrazos de la silla de ruedas. Mientras tanto,
El eco de los elogios seguía resonando en la sala. Una sensación nueva, difícil de describir. Comenzaba a germinar dentro de él, algo que ni siquiera quería nombrar, pero que ardía con intensidad. 5 semanas habían transcurrido desde aquella reunión con el doctor. En ese tiempo, todo había sido un torbellino de pruebas médicas, análisis y preparativos. Constanza había iniciado un tratamiento hormonal para estimular sus ovarios y asegurar la producción de óvulos maduros. A pesar de las molestias físicas, su fortaleza permanecía intacta. Por su parte, Andrés, aunque con cierta resistencia inicial, comenzó a aceptar la posibilidad de un futuro distinto, uno que incluía la vida que tanto deseaba crear. Ahora ambos estaban en la clínica de fertilidad, en una sala aséptica y brillante, rodeados por el último avance tecnológico en reproducción asistida. Había llegado el día de la fertilización in vitro. La sala del laboratorio de fertilización estaba impecablemente blanca, iluminada por luces LED, que resaltaban los instrumentos quirúrgicos y los complejos microscopios alineados en una mesa. El ambiente estaba lleno de un silencio respetuoso, solo interrumpido por el suave zumbido de las máquinas y el murmullo del equipo médico. El doctor Mosquera entró, vestido con una bata quirúrgica azul y guantes de látex, seguido por 2 biólogas especializadas. En sus manos sostenía una pequeña bandeja con tubos etiquetados meticulosamente. En el cristal de un tubo de ensayo, la ciencia pone las manos y el corazón se encarga de lo invisible. Dar alma a un ser que es la síntesis del amor y la fe. Bien, don Andrés, señorita Constanza, ha llegado el momento de llevar a cabo el proceso que han estado esperando. El doctor esbozó una sonrisa. Haremos una inyección intracitoplasmática, directa en el óvulo, de la muestra seleccionada. Esto aumenta significativamente las probabilidades de fertilización exitosa. Andrés asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. El doctor Mosquera prosiguió. Cultivaremos los embriones durante 5 días en un medio especial para observar su desarrollo y luego seleccionaremos el óptimo para transferirlo al útero de la señorita Constanza. Andrés rompió el silencio mientras miraba estupefacto todo el procedimiento. Es increíble todo esto. Jamás imaginé que estaría viendo los inicios de la vida de mi hijo. En un tubo de ensayo. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera romper la magia del momento. Constanza lo miró, con una sonrisa serena. La vida siempre encuentra caminos inesperados, don Andrés. Lo importante es que no los caminemos solos. Su tono estaba cargado de una sabiduría que lo conmovió profundamente. Andrés asintió dejando que las palabras de Constanza calaran en su corazón. Mientras el laboratorio seguía trabajando en el milagro de la vida, Andrés comenzó a darse cuenta de algo que lo sorprendía. La mujer que había decidido caminar a su lado no solo era su esperanza, sino también la fuerza que mantenía intacta la fe en lo imposible. Pasaron 5 días desde aquel momento en el laboratorio, días que parecieron eternos tanto para Andrés como para Constanza. Mientras los embriones se desarrollaban en el medio de cultivo, ambos vivieron un cúmulo de emociones que iban desde la esperanza hasta el miedo. Andrés, aunque aún lidiaba con sus propios demonios, notaba cómo cada interacción con Constanza lo hacía aferrarse más al anhelo de un futuro distinto. Constanza, por su parte, mantenía su serenidad habitual, pero en lo más profundo de su corazón, la expectativa y la responsabilidad que había asumido la mantenían en vilo. Allí donde la ciencia y el amor convergen, nace la chispa divina que transforma un embrión en esperanza. El día había llegado. El procedimiento fue breve pero lleno de precisión. Constanza fue llevada a una sala especialmente preparada para la transferencia embrionaria. Andrés, aunque no pudo acompañarla debido a los protocolos, esperó ansioso en una sala contigua. Las manos descansaban sobre los reposabrazos de su silla, apretando ligeramente la superficie, mientras miraba hacia la puerta con una mezcla de fe y miedo. «Todo ha salido perfectamente, señorita Ramírez», dijo el doctor, retirando con delicadeza los instrumentos.
Ahora solo necesitamos que descanse y permita que la naturaleza haga el resto. Cuando Constanza regresó a la sala donde Andrés esperaba, él alzó la mirada, buscando en su rostro alguna señal que lo tranquilizara. Al verla entrar con esa sonrisa tenue, pero llena de significado, algo dentro de él se suavizó. «Gracias, no tengo palabras. ¿Cómo te sientes?», preguntó Andrés, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. «Todo salió bien, don Andrés. Ahora debemos esperar y confiar». Constanza tomó asiento junto a él, dejando que el silencio entre ellos hablara más que las palabras. Andrés inclinó ligeramente la cabeza, cerrando los ojos por un instante. Nunca antes había sentido tanta gratitud hacia alguien. Mientras la miraba, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Ella no solo está dando su cuerpo para darme un hijo, me está enseñando a creer de nuevo. Hay corazones que florecen en la aridez más extrema, no porque el suelo sea fértil, sino porque el amor que los riega es inagotable. La primera ecografía llegó en la 8ª semana de embarazo. El aire en la sala estaba cargado de una emoción indescriptible. Constanza, tumbada en la camilla, intentaba mantener la calma, aunque el temblor de sus manos revelaba sus nervios. Andrés, sentado junto a ella en su silla de ruedas, trataba de mostrarse sereno, pero sus manos apretaban los reposabrazos con una intensidad que no podía ocultar. El doctor Samuel Mosquera entró en la sala con su habitual sonrisa cálida y profesional. Llevaba la bata de laboratorio perfectamente ajustada, pero lo que realmente destacaba era el brillo en sus ojos, como si cada ecografía le recordara el milagro de la vida. «Señorita Ramírez, debo decirle que cada vez se le ve más radiante», comentó Mosquera mientras se acomodaba los guantes y preparaba el equipo. «Definitivamente, la maternidad le sienta bien». Constanza le devolvió una sonrisa tímida mientras Andrés desviaba la mirada al suelo, sintiendo una incomodidad que no lograba entender. La sensación le era familiar cada vez que el médico hacía un cumplido a Constanza, pero esta vez lo sintió más fuerte. «Gracias, doctor», respondió ella con suavidad, «aunque admito que estoy más nerviosa que radiante». Mosquera rió mientras aplicaba el gel frío en el vientre de Constanza y encendía el monitor. «Es normal estar nerviosa, la primera ecografía siempre lo es. Hoy veremos por primera vez cómo late el corazón de su bebé. Prepárense para algo especial». El silencio se hizo mientras el médico movía el transductor sobre el abdomen de la enfermera. Andrés y Constanza tenían los ojos fijos en la pantalla, expectantes, mientras un suave zumbido rompía la quietud. Entonces en el monitor apareció algo que nadie esperaba. El doctor se detuvo un momento, frunció el ceño ligeramente y luego una amplia sonrisa cruzó su rostro. «Esto es algo extraordinario», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y emoción. «¿Extraordinario?», preguntó Andrés inclinándose hacia adelante con el corazón acelerado. Mosquera asintió moviendo nuevamente el transductor para confirmar lo que veía. «Así es, don Andrés, mire aquí», señaló la pantalla, donde no solo uno, sino 3 pequeños sacos gestacionales eran visibles, perfectamente alineados como un trío de estrellas en el cielo nocturno. «Son 3, están esperando trillizos». El aire en la sala pareció detenerse. Constanza abrió los ojos de par en par, llevándose una mano a la boca mientras su respiración se aceleraba. Andrés, por su parte, sintió que su mente se quedaba en blanco, incapaz de albergar tanta felicidad. «¿Trillizos?», repitió Constanza con la voz temblorosa, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. «Así es», confirmó Mosquera sonriendo ampliamente. 3 pequeños corazones, todos latiendo con fuerza. Y entonces se escuchó. El sonido de los 3 pequeños latidos llenó la sala, como un concierto diminuto e íntimo que resonaba en el corazón de todos. Constanza no pudo contener las lágrimas, que rodaron libremente por sus mejillas mientras miraba la pantalla, completamente abrumada por la emoción. Andrés, en cambio, permanecía inmóvil, incapaz de articular palabra en actitud casi hierática. Su mirada estaba fija en el monitor,
donde esos 3 pequeños milagros eran visibles por primera vez. Esto es increíble, logró decir Andrés finalmente, aunque su voz estaba rota por la emoción, mientras las lágrimas comenzaban a desbordarse. Mosquera, aún moviendo el transductor con cuidado, asintió. Lo es, sin duda. 3 corazones latiendo al unísono. Luego añadió mirando a Constanza. Señorita Ramírez, su cuerpo está haciendo un trabajo excepcional. Llevar un embarazo múltiple no es fácil, pero estoy seguro de que lo hará maravillosamente. Aunque el comentario era ligero, Andrés sintió una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero cada vez que el doctor dirigía su atención a Constanza con tanta admiración, algo en su interior se agitaba. No era enojo exactamente, pero sí una incomodidad que no lograba entender. Sin embargo, la felicidad que lo embargaba era tal que lograba opacar esa otra incongruencia en su estado de ánimo. Cuando dudas si el cielo está a tu alcance, recuerda que hasta las estrellas nacen en la oscuridad. Los siguientes 7 meses transcurrieron entre consultas médicas regulares, una meticulosa preparación en la mansión Valencia y un vínculo que parecía fortalecerse día a día entre Constanza y Andrés. La casa se transformó poco a poco para recibir a 3 pequeños milagros: cunas alineadas, ropa diminuta y un ambiente que vibraba con esperanza. A pesar de su silla de ruedas, Andrés participaba activamente en cada decisión. Constanza, con su vientre notablemente redondeado, seguía irradiando la calma y la fuerza que siempre la habían definido. Sin embargo, las últimas semanas no fueron fáciles. Los movimientos de los trillizos se hacían intensos y los cuidados médicos constantes. A pesar de ello, no dejaba que el cansancio la venciera. La noche del parto llegó de forma inesperada. Una tormenta se desató sobre Medellín, iluminando los jardines de la mansión con relámpagos que parecían reflejar la intensidad del momento. Constanza, en la sala principal, sintió las primeras contracciones. Su rostro, normalmente sereno, mostraba ahora una mezcla de dolor y expectación. Andrés, sentado junto a ella, tomó su mano con firmeza. «Llama al chofer», ordenó Andrés con voz tensa pero decidida al mayordomo. El personal reaccionó rápidamente. La silla de ruedas de Andrés fue asegurada en el auto familiar y entre el chofer y un asistente ayudaron a Constanza a subir al asiento trasero, recostándola con cuidado. Andrés, a pesar de su parálisis, no permitió quedarse atrás. Se colocó a su lado, su mano nunca soltando la de Constanza, mientras el auto recorría las calles bajo la lluvia hacia el hospital más cercano. La llegada fue un caos organizado. Las enfermeras y médicos ya esperaban su ingreso con precisión casi coreografiada. Andrés, desde su silla de ruedas, observaba cómo Constanza era trasladada rápidamente hacia la sala de parto. Su rostro, aunque sereno, reflejaba el esfuerzo que ya comenzaba a marcar su cuerpo. Antes de que la puerta se cerrara, los ojos de ella se encontraron con los de él, cargados de un mensaje mudo que no necesitaba palabras. «Quiero estar con ella, llévenme», dijo Andrés con firmeza, rompiendo el instante. Una de las enfermeras, sorprendida, intentó explicarle que el espacio era reducido y que la situación requería máxima concentración. «No me importa lo que digan los protocolos. Esa mujer está ahí por mí. No voy a quedarme afuera mientras lucha para traer a nuestros hijos al mundo». Su tono no era de súplica. Era una declaración inquebrantable. El doctor Mosquera, que acababa de llegar al pasillo, captó el momento. Con una ligera sonrisa que mezclaba admiración y comprensión, se acercó. «Si él quiere entrar, puede hacerlo», intervino Mosquera con autoridad. Una enfermera rápidamente lo ayudó a colocarse una bata esterilizada sobre su ropa y un gorro quirúrgico, mientras el chofer que lo había acompañado maniobraba cuidadosamente su silla de ruedas para llevarlo hasta la puerta de la sala. Al entrar, Andrés se acercó lo más que pudo a Constanza, su silla de ruedas alineada con el cabecero de la camilla. Extendió su mano para asir la suya, y ella, entre contracciones, la apretó con fuerza. «Estoy aquí contigo», dijo Andrés, su voz más suave que nunca, cargada de una emoción que parecía desbordarlo.
No estás sola, Constanza. Estoy contigo. Siempre. Constanza lo miró, sus ojos oscurecidos por el dolor pero iluminados por la gratitud. Aunque su cuerpo estaba al límite, la presencia de Andrés parecía darle la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. El doctor Mosquera se acercó al pie de la camilla, dirigiéndose al equipo médico y monitoreando la situación. «Estamos listos. A la cuenta de 3, señorita Ramírez, puje con toda su fuerza». El ambiente era una combinación de calma profesional y el caos de la vida abriéndose paso. Andrés, a pesar de su posición, no apartaba la vista de Constanza. Cada grito de ella era una prueba más de su valentía. Cada segundo una eternidad que él vivía como si fueran propios. Finalmente el primer llanto rompió el aire, un sonido que parecía detener el tiempo en la sala. Con delicadeza el doctor Mosquera alzó al primer bebé, un pequeño cuerpo que brillaba bajo la luz del quirófano. «¡Es una niña!», anunció con alegría, su voz cálida llenando la habitación. Constanza, agotada pero con una sonrisa que desafiaba el cansancio, apenas logró girar su rostro hacia Andrés, que permanecía a su lado. Él, con los ojos nublados de lágrimas, observaba cómo la vida se abría paso frente a ellos, pero de repente algo en su expresión cambió. Su mirada se fijó en el bebé con una mezcla de asombro y confusión. La pequeña tenía la piel muy oscura, un tono que contrastaba con su propia tez pálida. Antes de que pudiera procesar del todo lo que sentía, otra voz del doctor Mosquera lo sacó de su ensimismamiento. «Vamos, Constanza, otro esfuerzo más», pidió con firmeza, pero con aliento en sus palabras. Constanza, luchando contra el agotamiento, reunió todas sus fuerzas y volvió a pujar. Minutos después, un segundo llanto llenó la sala. Mosquera levantó al siguiente bebé con la misma delicadeza. «Un niño», anunció, mostrando al recién nacido. El segundo bebé también tenía la piel oscura, incluso más que la primera. Andrés sintió un ligero nudo en el pecho, algo difícil de describir, mientras veía cómo lo limpiaban y lo colocaban junto a su hermana. Por un momento quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. El médico volvió a concentrarse en Constanza. «Estás haciendo un trabajo maravilloso, Constanza. Solo un puje más», la animó. La enfermera, con los ojos cerrados y el rostro perlado de sudor, dio un último grito, entregándose por completo. Finalmente, el tercer llanto rompió el silencio. Mosquera, con una sonrisa triunfante, sostuvo al último bebé. «¡Otro niño!», dijo, pero esta vez, mientras colocaba al bebé junto a sus hermanos, Andrés notó algo que no podía ignorar. Los tres tenían la misma tonalidad de piel. El aire pareció tornarse denso a su alrededor. Aunque el momento era de pura emoción, Andrés no pudo evitar que su mente empezara a jugar con las piezas que no encajaban. Sus ojos se movieron, casi instintivamente, hacia el rostro del doctor Mosquera, cuya piel negra y sonrisa amplia parecían quedar grabadas en su mente como un eco persistente. Mosquera, ajeno al torbellino interno de Andrés, colocó a los 3 bebés junto a Constanza, quien los miraba con lágrimas en los ojos, completamente embelesada por la perfección de sus pequeños. «Son perfectos», murmuró ella, apenas audible, mientras acariciaba con ternura la cabecita del más pequeño, sin detenerse a contemplar el profundo color oscuro de cada tez. Andrés, conmovido pero aún confuso, se inclinó hacia ella. Su mano apretó la de Constanza, buscando mantener la compostura en medio de su propia tormenta interna. «Tú eres increíble, Constanza. Nunca podré agradecerte lo suficiente por esto», logró decir, aunque una parte de su mente seguía fija en lo que acababa de presenciar. Mientras los llantos de los bebés llenaban la sala y los médicos y enfermeras trabajaban a su alrededor, Andrés se quedó en silencio, su mirada alternando entre los pequeños y el doctor Mosquera. Algo que no quería nombrar se alojaba en su pecho, una duda que no lograba desvanecer. La perfección del momento se mezclaba con un desconcierto que lo perseguiría más allá de las puertas de esa sala. Los genes son artistas caprichosos que pintan retratos con colores que desconocíamos en nuestra paleta, recordándonos que la sangre, como el tiempo,
nunca olvida sus secretos. Andrés llevaba horas frente al cristal que separaba la sala de observación neonatal. Los trillizos dormían plácidamente en sus cunas transparentes, envueltos en mantas blancas, ajenos a la tormenta interna de su padre. A través del cristal, Andrés no podía apartar la vista de un detalle que lo carcomía: sus pieles, mucho más oscuras de lo que había esperado. Cada vez que intentaba encontrar una explicación, su mente volvía al rostro del doctor Mosquera. Con el corazón cargado de confusión y un nudo en la garganta, Andrés giró su silla de ruedas y se dirigió hacia la habitación de Constanza. Su mente bullía con preguntas y emociones que no podía ordenar. Tenía que enfrentarla, tenía que saber. Al entrar encontró a Constanza recostada en la cama, visiblemente cansada, pero sosteniendo en sus manos un pequeño gorro de bebé que había tejido semanas antes. Al verlo, le dedicó una tenue sonrisa. «Don Andrés», dijo, su voz suave y acogedora, «estoy tan feliz. Por los bebés, por mí y por usted». Andrés no respondió de inmediato. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora reflejaban una mezcla de dolor y desconcierto. Se acercó con movimientos firmes hasta quedar frente a ella. «Constanza», dijo al fin, su voz quebrada por la emoción, «¿por qué me traicionaste?» Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Constanza. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Traicionarlo?», preguntó con incredulidad. «Don Andrés, ¿de qué me está hablando?». Andrés desvió la mirada hacia la ventana por un instante, buscando el valor para continuar. «Yo nunca te pedí cumplir mi sueño. Tú me sorprendiste al proponérmelo». Su voz era grave, cargada de dolor. «¿Para qué lo hiciste, Constanza? Si ahora...». Ella lo miró fijamente intentando comprender, pero algo en su tono la alertó. «¿Qué intenta decir, don Andrés? No comprendo». Andrés la miró a los ojos, pero su rostro mostraba un conflicto interno difícil de contener. «¿Ese tono de piel?», dijo, con una voz que apenas contenía su frustración. «¿Acaso no lo notas? Yo soy rubio. Tú tampoco eres morena, mientras que el doctor Mosquera...». Constanza respiró profundamente. Las palabras que Andrés había dejado en el aire eran tan claras como dolorosas. «¿Qué insinúa, don Andrés?», preguntó, su tono firme, aunque su voz temblaba levemente. «No insinúo, Constanza», respondió él, levantando la voz apenas un poco. «Solo señalo lo que veo». Constanza se enderezó en la cama con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. «¿Y qué ve, don Andrés?», preguntó inclinándose un poco hacia él. «¿Lo mismo de siempre? ¿Juzgar un libro por su portada?». Andrés no respondió, pero su expresión hablaba por sí sola. Constanza suspiró. Sus palabras se llenaron de una calma que contrastaba con la tormenta que veía en él. «No sé lo que usted vea, don Andrés. Yo, en cambio, veo a 3 niños hermosos, cuya genética es distinta por alguna razón que desconozco, pero que no afecta en nada mi dignidad ni la suya, porque he sido honesta con usted en cada momento». Andrés tragó saliva, queriendo encontrar algún resquicio para sus dudas, pero la voz de Constanza volvió a romper el silencio. «Y recuerde algo más. Yo di a luz a sus hijos aun siendo virgen. Si usted ve otra cosa, no es más que una sombra de su propia inseguridad, no una mancha en mi honor». El impacto de sus palabras lo dejó sin aliento. Quería responder, pero todo lo que tenía en su mente era un torbellino de confusión. Andrés apretó los puños sobre el reposabrazos de su silla, luchando contra la mezcla de emociones que lo asfixiaba. Sin decir nada más, giró su silla y se dirigió hacia la puerta. Su mente no podía procesar todo lo que acababa de escuchar. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. Antes de cruzar el umbral, escuchó la voz de Constanza una vez más. «El amor no siempre es fácil, don Andrés, pero si realmente ama, buscará la verdad y no se quedará atrapado en las sombras de sus dudas». Andrés no respondió. Salió de la habitación en silencio.
el sonido de las ruedas de su silla resonando en el pasillo vacío. Constanza lo siguió con la mirada hasta que desapareció de su vista. Luego, cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la almohada, sintiendo el peso del momento. Ellos son amor puro, Andrés, como el que yo siento por ti, la razón por la cual hice todo esto, murmuró a solas, acariciando la tela del gorro en sus manos. Y el amor nunca se equivoca. Indagar la verdad es el acto más noble del intelecto, pues transforma el caos de la duda en el orden del entendimiento, mientras que la especulación es el refugio de los que temen confrontar la realidad. El eco de las ruedas de la silla de Andrés resonaba en los pasillos del hospital. Había salido de la habitación de Constanza con el alma hecha un nudo, pero las últimas palabras de ella no dejaban de perturbarlo. Si realmente ama, buscará la verdad y no se quedará atrapado en las sombras de sus dudas. Como un eco insistente, esa frase seguía repitiéndose en su mente, golpeándolo con una fuerza que no podía ignorar. De pronto, como si algo dentro de él se encendiera, Andrés cambió de rumbo. Ya no se dirigía hacia la salida, como había planeado, sino hacia el consultorio del doctor Mosquera. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que no podía quedarse con las dudas carcomiéndolo. Si iba a enfrentarse a la verdad, lo haría ahora. Al llegar al consultorio, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Desde dentro se escuchaba la voz tranquila y profunda del doctor, hablando por teléfono. Andrés golpeó suavemente la puerta con los nudillos, interrumpiendo el momento. Mosquera levantó la vista, sorprendido al ver al millonario frente a él. «Don Andrés», dijo, dejando el teléfono a un lado. «Qué sorpresa verlo aquí. ¿Puedo ayudarle en algo?» Andrés entró lentamente al consultorio. Su mirada era intensa, cargada de una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Mosquera, siempre sereno, observó el estado del hombre que tenía frente a él y comprendió que algo importante estaba a punto de ocurrir. «Doctor Mosquera», comenzó Andrés con una voz áspera, contenida, «necesito que hablemos, y necesito que sea completamente honesto conmigo». El médico asintió. Su mirada no se despegaba de la del doctor. «Por supuesto, don Andrés. ¿Qué es lo que le preocupa?», preguntó Mosquera, su tono calmado pero alerta. Andrés apretó las manos contra los reposabrazos de su silla. Sentía que las palabras se le atascaban en la garganta, pero finalmente se obligó a hablar. «Es sobre los bebés», dijo con la voz rota, «sobre su tono de piel». El doctor no apartó la mirada. Su rostro permaneció sereno, aunque en su interior intuía hacia dónde iba la conversación. «Don Andrés, ¿por qué le preocupa eso?», preguntó con suavidad. Andrés soltó una amarga risa cargada de frustración. «¿Por qué? Porque mi mente no deja de dar vueltas, doctor. Porque cada vez que veo a esos niños, algo dentro de mí grita que hay cosas que no encajan. Yo soy rubio. Constanza tampoco es morena. ¿Y usted?». Hizo una pausa, su mirada fija en el rostro de Mosquera. «Usted tiene el mismo tono de piel que ellos». El silencio en el consultorio se hizo pesado. Mosquera lo mantuvo por un momento, permitiendo que Andrés liberara esa carga. Luego respiró profundamente y se inclinó ligeramente hacia él, con los codos apoyados en el escritorio. «Don Andrés, entiendo que esté confundido, pero quiero que sepa algo antes de que sigamos adelante. No tengo nada que ocultar. Si usted necesita respuestas, se las daré. Pero quiero que me escuche con calma. ¿Está dispuesto?». Andrés asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «Escucharé, doctor. Pero quiero la verdad, sin rodeos». Mosquera se acomodó en la silla y comenzó a hablar con la misma claridad y paciencia que lo caracterizaba. «Primero que nada, quiero recordarle que este embarazo fue resultado de un proceso completamente científico y transparente. La fertilización in vitro que realizamos fue con la muestra de su esperma y los óvulos de la señorita Constanza. Usted mismo estuvo presente durante varias etapas del procedimiento. No hay posibilidad de que algo ajeno a usted o a ella haya intervenido en el proceso.
Andrés lo escuchaba con atención, aunque su rostro seguía mostrando incredulidad. «Entiendo lo que me dice, doctor, pero eso no explica lo que estoy viendo», insistió Andrés con voz tensa. Mosquera asintió, comprendiendo la intensidad de su pregunta. «Don Andrés, permítame explicarle algo sobre la genética. Es un campo fascinante, pero también complejo. Cuando hablamos de herencia genética, no siempre obtenemos características directas de los padres. Hay genes recesivos que pueden permanecer ocultos durante generaciones y manifestarse de manera inesperada. Puede que esos niños tengan características que provengan de algún ancestro lejano suyo o de la señorita Constanza, incluso si ustedes mismos no las presentan». Andrés frunció el ceño. Las palabras del doctor tenían sentido, pero no bastaban para apaciguar su tormenta interna. «¿Está diciendo que esto podría ser una coincidencia genética?», preguntó con tono escéptico. Mosquera esbozó una leve sonrisa. «No me gusta usar la palabra coincidencia cuando hablo de genética, don Andrés. Prefiero decir que es la expresión de una historia que lleva siglos escrita en su sangre y en la de la señorita Constanza. La ciencia puede explicar mucho, pero hay cosas que simplemente escapan a nuestro control». Andrés se recargó en su silla, cruzando los brazos. Parecía procesar lo que el doctor le decía, pero aún había algo en su mirada que reflejaba duda. «¿Y qué me dice de usted, doctor?», preguntó de pronto, con un tono más frío. «¿No cree que es extraño que esos niños se parezcan más a usted que a mí?». El médico mantuvo la compostura, aunque su expresión se tornó más seria. «Don Andrés, entiendo cómo puede parecerle extraño, pero quiero que sepa que mi único papel en todo este proceso ha sido el de su médico. He actuado con la máxima profesionalidad, y cualquier sospecha en mi contra no tiene fundamento». Andrés lo miró fijamente, buscando algún indicio de falsedad en sus palabras, pero no encontró nada. Mosquera continuó, con un tono más personal. «Sé que no es fácil confiar cuando las dudas nublan el juicio, pero le aseguro que no tengo nada que ocultar. Mi única intención ha sido ayudarle a cumplir su sueño de ser padre. Nada más». El silencio volvió a llenar la sala. Andrés cerró los ojos por un momento intentando ordenar sus pensamientos. Las palabras de Mosquera parecían sinceras, pero la semilla de la duda seguía arraigada en su interior. «Tal vez necesite más que palabras, doctor», dijo finalmente con un susurro. Mosquera asintió como si esperara esa respuesta. «Entiendo, don Andrés. Si lo considera necesario, podemos realizar una prueba de paternidad. Eso le dará la certeza que necesita». Andrés levantó la mirada sorprendido por la propuesta. «¿Haría eso, por favor?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto», respondió Mosquera con firmeza. «Si eso es lo que necesita para encontrar paz, lo haremos». El corazón de Andrés se encogió ante esas palabras. Por primera vez en días, sintió que estaba un paso más cerca de encontrar la verdad. Asintió lentamente, dejando que una tenue chispa de esperanza comenzara a surgir en su interior. «De acuerdo, doctor, hagamos la prueba». Esa misma tarde, mientras el laboratorio desarrollaba la prueba de ADN, las muestras de los recién nacidos y de Andrés fueron cuidadosamente analizadas bajo estrictos protocolos. Los técnicos trabajaban con precisión, conscientes de la importancia de esos resultados. Sin embargo, Andrés no podía quedarse esperando en el hospital. Su mente era un torbellino y necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos. «Llévame a casa, Luis», ordenó al chofer, su voz cargada de tensión. «Necesito estar solo». El trayecto hacia la mansión Valencia se hizo en silencio. Andrés mantenía la mirada fija en la ventana, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales del auto. Al llegar, el mayordomo abrió la puerta, pero Andrés no esperó ayuda. Con firmeza, rodó su silla hacia el interior, sintiendo cómo las paredes de la enorme casa parecían ahogarlo con su silencio. Andrés se dirigió al sótano, un lugar que rara vez visitaba. Aquel espacio estaba lleno de cajas antiguas y muebles cubiertos por sábanas blancas, testigos silenciosos de generaciones pasadas.
Un rincón oscuro atrajo su atención. Allí, bajo una manta polvorienta, encontró un viejo baúl de madera con herrajes oxidados, lleno de álbumes. Uno de ellos llamó su atención. Era más antiguo que los demás, con bordes desgastados y un título apenas legible: Los Valencia, raíces de nuestra historia. Andrés comenzó a hojear las páginas, deteniéndose en una foto que lo dejó sin aliento. Era un retrato familiar, fechado en 1873. En el centro, un hombre de piel muy oscura y porte imponente miraba directamente a la cámara. Vestía un traje formal, pero sus ojos transmitían una mezcla de orgullo y determinación. Bajo la foto una inscripción rezaba: Don Gaspar Valencia, patriarca y fundador de la primera empresa de hierro forjado de la familia. Las manos de Andrés temblaban mientras seguía hojeando. Descubrió más fotos de Gaspar Valencia trabajando junto a obreros y rodeado de sus hijos, todos con distintas tonalidades de piel. Era evidente que aquel hombre, un ancestro directo, había dejado una profunda huella en la historia de su familia, pero su existencia había sido prácticamente borrada de las historias que siempre le contaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cada vez más intensas. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró para sí mismo, acariciando la imagen de Gaspar con dedos temblorosos. «Esta es mi sangre. Esta es mi historia». El peso de sus propias dudas y prejuicios lo golpeó con fuerza. Cerró el álbum y lo colocó sobre su regazo. Sin perder un segundo, llamó al chofer desde su celular. «Luis, prepárame el auto, vamos al hospital. Ahora». Su voz era urgente, cargada de determinación. Mientras el auto recorría las calles, Andrés murmuraba repetidamente, casi como un mantra: «Tengo que pedirte perdón, Constanza. Mi Constanza». El cielo se había despejado mientras Andrés se apresuraba a corregir el daño causado por sus dudas y miedos, con el corazón lleno de un nuevo entendimiento y una esperanza renovada. El eco de las ruedas de la silla de Andrés resonaba con intensidad por los pasillos del hospital, mientras su corazón latía desbocado. Llevaba la fotografía entre sus manos, aferrándose a ese pedazo de su historia como a un salvavidas. Cuando llegó frente a la puerta de la habitación de Constanza, respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino en su mente. Al empujar la puerta, su mirada se encontró con el doctor Mosquera, quien sostenía un sobre en la mano. El médico lo miró con sorpresa. Andrés levantó la mano temblorosa, deteniéndolo. «Deténgase, doctor». «No abra ese sobre», exclamó, su voz rota por la emoción. «Don Andrés, ¿sucede algo?», preguntó el doctor, levantando el sobre ligeramente. «Los resultados del ADN ya están listos. Usted mismo pidió que se procesaran con celeridad». Constanza, sentada en la cama, lo miraba con el rostro lleno de ternura, aunque en sus ojos brillaba una tristeza contenida. «Don Andrés», dijo con suavidad, «independientemente de lo que ese sobre diga, estos niños siempre serán mi bendición. Y los amaré así usted se aleje de nosotros». Andrés sintió cómo su alma se rompía al escucharla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y su voz salió quebrada. «Perdóname, Constanza», susurró, mientras colocaba la fotografía sobre su regazo. «Perdóname por haber dudado de ti. Yo sé que son mis hijos. Tú eres una mujer pura, noble en todos los sentidos». El doctor Mosquera lo observaba con atención y finalmente rompió el silencio. «¿Cómo lo sabe, don Andrés? Este sobre aún permanece cerrado», dijo, levantándolo ligeramente. Andrés levantó la fotografía con manos temblorosas y la mostró al médico y a Constanza. «Por esto», murmuró, «aquí está el fundador de la estirpe Valencia, don Gaspar Valencia. Era un hombre originario de África. Su sangre corre por mis venas y ahora también por las de estos niños. Todo tiene sentido ahora». El doctor lo escuchó con calma, pero su mirada reflejaba una ligera resistencia. «Don Andrés, aunque respeto su convicción, la ciencia puede darle una respuesta definitiva. ¿Está seguro de que no desea conocer los resultados?», preguntó con firmeza.
Andrés dudó por un momento. Miró a Constanza, que lo observaba con ternura. Cerró los ojos, respirando profundamente. Tal vez sea mejor romper ese papel y dejarlo así. Yo ya no tengo dudas, dijo Andrés con un hilo de voz. Pero Constanza, con una serenidad que siempre la había definido, negó suavemente con la cabeza. No, don Andrés. Si confía en mí, no tiene por qué temer. Abramos el sobre. La verdad no tiene nada que esconder, respondió, mirándolo con determinación. El doctor asintió y con manos firmes rompió el sello del sobre. El silencio en la habitación era tan denso que podía escucharse el crujido del papel al ser desplegado. Mosquera leyó los resultados con cuidado antes de levantar la vista hacia ambos. Don Andrés, los resultados confirman que usted es el padre biológico de los 3 niños. No hay margen de error. Su voz era clara, cargada de la certeza que ambos necesitaban. Andrés dejó escapar un sollozo. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro, pero esta vez eran de pura felicidad. Giró su silla hacia Constanza, inclinándose hacia ella. Perdóname, Constanza, perdóname por haber permitido que mis miedos se interpusieran entre nosotros. Tú no solo me diste a mis hijos, me devolviste la fe en la vida y en el amor. El doctor Mosquera, consciente de que aquel era un momento íntimo, sonrió cálidamente. Los dejo a solas. Felicitaciones a ambos, dijo, antes de salir de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Andrés rodó su silla hasta quedar justo al lado de Constanza. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro del bolsillo de su pantalón. Sus manos temblaban mientras la abría, revelando un anillo con un brillante resplandor. Constanza Ramírez. Este anillo pertenecía a mi madre, dijo, su voz cargada de emoción. ¿Aceptas ser mi esposa? No solo por estos niños, sino porque te amo. Te amo con todo lo que soy y con todo lo que puedo llegar a ser. Constanza lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su voz salió suave, pero llena de convicción. Sí, don Andrés. Sí, quiero ser su esposa. Quiero pasar el resto de mi vida con usted. Pero antes de que continuemos, hay algo que debo confesarle. Andrés frunció el ceño, intrigado. ¿Qué cosa, Constanza? Ella tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los de él. Le ofrecí mi vientre para tener a sus hijos siendo virgen, porque lo amo desde el primer momento en que lo vi. Lo amo de forma incondicional, más allá de su situación. Andrés la miró con asombro y una profunda admiración. Sus ojos se llenaron de más lágrimas, mientras apretaba suavemente su mano. Constanza, no tengo palabras. Eres lo más puro y hermoso que he conocido, dijo, inclinándose hacia ella para besar sus manos con ternura. En ese momento la puerta se abrió ligeramente, y 2 enfermeras entraron con los trillizos de piel oscura en brazos. Los pequeños estaban envueltos en mantas suaves, y sus llantos diminutos llenaron la habitación. Las enfermeras los colocaron en los brazos de Constanza y Andrés. «Aquí están sus bebés», dijo una de las enfermeras, sonriendo. Andrés y Constanza miraron a los pequeños, que parecían llenarlos de luz. Sus corazones latían al unísono con los de los bebés, como si todo el amor del mundo se concentrara en ese instante. «Somos una familia», murmuró Andrés acariciando con delicadeza la mejilla de la niña mayor. Constanza asintió con una sonrisa radiante. «Sí, don Andrés. Y esta es apenas la primera página del capítulo más hermoso que la vida nos permitirá escribir juntos. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario contrata a una esposa por una semana en un matrimonio por testamento, un amor por contrato. El imponente rascacielos de vidrio y acero se erguía majestuosamente sobre Miami, con sus más de 50 pisos que se alzaban hacia el cielo. Sus cristales reflectantes capturaban la luz del atardecer, creando un espectáculo de tonos dorados y anaranjados que se desparramaban por la fachada. En la base del edificio,
Una fuente moderna lanzaba chorros de agua iluminados por luces LED, complementando el lujo y la modernidad del consorcio Lancaster. Mientras tanto, Henry Lancaster, un hombre de 38 años, accionista mayoritario del consorcio Lancaster, observaba el horizonte desde su oficina en el piso más alto. La vista era espectacular, con el sol descendiendo lentamente y bañando la ciudad con tonos cálidos. Henry, un hombre de figura esbelta y atlética, con cabello oscuro y ojos penetrantes que reflejaban su determinación, era conocido por su carácter reservado y su implacable ética de trabajo. Su rostro, aunque atractivo, mostraba líneas de preocupación y un semblante que rara vez se suavizaba con una sonrisa. Para él, los negocios eran la única realidad palpable, el amor, una mera distracción. Sin embargo, esa tarde su mente no estaba enfocada en estrategias empresariales ni en inversiones multimillonarias, sino en una carta que había recibido hacía apenas unas horas. La carta, escrita a mano por su abuelo moribundo, contenía una cláusula que cambiaría su vida para siempre. Henry se sentó en su elegante silla de cuero, desplegó la carta sobre su escritorio de caoba y leyó las palabras que parecían resonar en el silencio de la habitación. Para recibir la herencia completa y continuar con el legado de la familia, debes estar casado con alguien que ames genuinamente, en un matrimonio sin conveniencia, sino por amor en ambas partes, con una mujer de valores auténticos. Antes del 50º aniversario de la compañía o toda mi fortuna pasará a la beneficencia. El peso de esas palabras cayó sobre Henry como un mármol. El aniversario número 50 del consorcio Lancaster, fundado por su abuelo, estaba a solo una semana de distancia. Dios mío, solo una semana o perderé todo, pensó íntimamente. Henry sabía que encontrar a alguien en tan poco tiempo era una tarea casi imposible, pero el legado de su abuelo era lo más importante para él. Miró alrededor de su oficina, decorada con obras de arte moderno y muebles de diseño, y sintió que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Su abuelo, un hombre de principios y visión, había sido el pilar de su vida. Sin embargo, también había sido un firme creyente en el amor verdadero, algo que Henry había descartado desde hacía mucho tiempo. Para él, las relaciones eran transacciones, alianzas estratégicas que beneficiaban sus negocios. No creía en el amor. Lo consideraba una debilidad, un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. Henry se levantó y caminó hacia la ventana contemplando la ciudad que se extendía ante él. Las luces comenzaban a encenderse y el bullicio de la vida nocturna de Miami cobraba fuerza. El desafío que enfrentaba no era solo cumplir con la cláusula del testamento, sino también confrontar sus propias creencias y temores. Su abuelo le había dejado una última prueba, una última lección que debía aprender para poder heredar y mantener el legado de la familia. Su plan ahora era encontrar a una extraña perfecta, alguien que aceptara un matrimonio por contrato, para fingir estar genuinamente enamorado y cumplir con la cláusula. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo. Su vida, que hasta entonces había estado estrictamente controlada y planificada, estaba a punto de dar un giro inesperado. Desesperado por encontrar una solución, Henry decidió asistir a una gala benéfica organizada por el consorcio Lancaster esa misma noche, algo que había sido de su interés. El evento, lleno de lujo y elegancia, se llevaba a cabo en el exclusivo Pérez Art Museum de Miami, un lugar de una belleza inigualable, con su arquitectura moderna y sus terrazas abiertas que ofrecían impresionantes vistas al mar. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas cristalinas de la bahía, creando una atmósfera mágica y sofisticada. El evento estaba lleno de filántropos, empresarios y personalidades influyentes, todos reunidos para apoyar diversas causas sociales. Entre los invitados destacaba una joven de 25 años, absolutamente hermosa. Emily Thompson, con su cabello castaño recogido en un elegante moño y sus ojos azules brillando con determinación, vestía un impresionante atuendo que realzaba su figura esbelta. Emily no tenía dinero para contribuir.
Su salario de maestra apenas le alcanzaba para vivir. Sin embargo, había sido invitada a la gala por su elocuencia y pasión en la defensa de una causa que la motivaba profundamente: salvar el centro comunitario histórico de su barrio, que estaba a punto de ser demolido para construir un centro comercial en su lugar. Durante la gala, Emily tuvo la oportunidad de hablar ante el público. Con una voz firme y llena de emoción, expuso ante el micrófono: «Este centro comunitario no es solo un edificio, es un hogar, un refugio, donde niños y adultos encuentran apoyo, educación y esperanza. No podemos permitir que sea demolido. Necesitamos su ayuda para recaudar los fondos necesarios y salvarlo». A pesar de su elocuencia y la pasión en sus palabras, nadie pareció interesarse en ayudarla. Los asistentes aplaudieron educadamente, pero no hubo promesas de donaciones ni ofertas de apoyo. Emily se retiró del escenario sintiendo una mezcla de frustración y desesperanza. Fue en ese momento cuando Henry, que había estado observándola desde la distancia, decidió acercarse. La encontró sola, mirando el mar desde una de las terrazas del museo, con una expresión de tristeza en su rostro. «Buenas noches», dijo Henry, extendiendo su mano. «Soy Henry Lancaster. Acabo de escuchar su discurso y quisiera hablar con usted sobre su causa». Emily, sorprendida por la aparición de Henry, estrechó su mano con firmeza. «Soy Emily Thompson. Gracias por acercarse, pero me temo que ya he perdido la esperanza de encontrar ayuda aquí. Es que usted no entendería. Solo falta una semana para que empiece la demolición». Henry sonrió ligeramente, tratando de tranquilizarla. «Emily, tengo una propuesta que podría interesarle. Pero antes permítame decirle que su discurso fue realmente inspirador. Entiendo su desesperación y estoy dispuesto a ofrecerle una solución». Emily lo miró con curiosidad, aunque con una leve desconfianza. «¿Qué tipo de solución, señor Lancaster? Por favor, llámame Henry». Henry hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Verás, Emily, necesito casarme antes del término de una semana para cumplir con una cláusula en el testamento de mi abuelo. Está muy enfermo y me ha dado un ultimátum para transferirme todo su legado. Si aceptas fingir estar enamorada de mí y casarnos temporalmente, estaré dispuesto a comprar la propiedad del centro comunitario y me aseguraré de que no sea demolido». Emily lo miró con incredulidad. «¿Está hablando en serio? Apenas nos conocemos y suena como si me estuviera proponiendo un contrato matrimonial por conveniencia». «Lo es, en cierto sentido», admitió Henry, con franqueza. «Ambos tenemos algo que ganar de este acuerdo. No nos enamoraremos para nada. Solo necesito cumplir con la cláusula y tú podrás salvar el centro comunitario. Después del aniversario del consorcio, que será en una semana, nos divorciaremos y cada uno seguirá con su vida. Claro, firmaremos un contrato prenupcial con todas las cláusulas claramente establecidas». Emily reflexionó por un momento. La idea de casarse con un desconocido la perturbaba, pero salvar el centro comunitario era su prioridad. «De acuerdo, Henry. Acepto tu propuesta, pero quiero dejar claro que esto es solo un arreglo temporal. No espero nada más de ti, ni necesito nada de tu fortuna». Henry asintió, aliviado por su aceptación. «Perfecto, Emily. Entonces somos socios en esto. Nada más». Ambos se dieron la mano, sellando un acuerdo frío y calculador. Lo que ninguno de los dos sabía era que este trato, basado en la conveniencia y la necesidad, estaba a punto de cambiar sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. Al día siguiente, Emily llegó a la imponente mansión Lancaster con su equipaje. La propiedad, situada en un exclusivo barrio de Miami, era un verdadero palacio. Jardines meticulosamente cuidados rodeaban la casa, y una gran fuente adornaba la entrada principal. La mansión, construida en estilo neoclásico, tenía enormes columnas de mármol y una fachada que inspiraba respeto y admiración. Henry, que la esperaba en la entrada, se acercó para recibirla. «Bienvenida, Emily», dijo intentando sonar cordial, mientras hacía una señal a sus empleados para desembarcar su equipaje del taxi que la había traído y llevarlo a la suntuosa recámara que habría de ser su habitación antes de la boda. Emily,
Nerviosa pero decidida, asintió con una sonrisa leve. Gracias, Henry. La mansión es impresionante. Lo es. Por favor, sígueme. Quiero presentarte a mi abuelo. Caminaron por los amplios pasillos decorados con obras de arte y muebles antiguos, hasta llegar a una habitación en la planta baja. Henry abrió la puerta con cuidado y entraron en un cuarto cálido y acogedor, donde un anciano muy enfermo descansaba en su cama. A pesar de su debilidad, sus ojos brillaban con una inteligencia y una calidez profundas. Abuelo, te presento a Emily Thompson. Ella es mi prometida. El anciano levantó la vista y una sonrisa se dibujó en su rostro. Encantado de conocerte. Henry me estuvo hablando anoche mucho de ti, pero se quedó corto cuando mencionó tu belleza. Emily sonrió y se acercó a la cama, conmovida por la fragilidad y la bondad del anciano. Es un honor conocerlo, señor Lancaster, respondió con sinceridad, tomando su mano con ternura. Henry me ha hablado mucho de usted y de todo lo que ha hecho por su familia y su empresa. Lo admiro mucho por todos esos eventos benéficos que usted ha organizado desde hace muchos años. Siendo apenas una niña, leía siempre en los diarios su nombre encabezando las páginas sociales, con reseñas de sus obras sociales. Nunca imaginé conocerlo en persona. Esto para mí es un honor y una bendición. El abuelo la miró con ojos llenos de sabiduría y cariño. Por favor, llámame Arthur. Eres muy amable, Emily. He escuchado que tienes una causa muy noble por la que luchas. Henry me ha dicho que estás tratando de salvar un centro comunitario. Emily asintió, sintiendo una conexión instantánea con el anciano. Sí, señor, y quiero decir, Arthur, ese centro es muy importante para nuestra comunidad. Es un lugar donde muchos encuentran esperanza y apoyo. No puedo permitir que sea demolido. Arthur la observó con admiración. Tienes un gran corazón, Emily. Eso es algo raro de encontrar hoy en día. Estoy seguro de que harás cosas maravillosas y mi nieto te apoyará en todo. Henry, que había estado observando la interacción en silencio, comenzó a ver a Emily bajo una nueva luz. Nunca había conocido a alguien tan auténtica y apasionada. Sus pensamientos se arremolinaban en su mente. ¿De dónde ha salido esta mujer? Es extraordinaria. Gracias, Arthur. Sus palabras significan mucho para mí, dijo Emily, sinceramente conmovida. Arthur le apretó la mano con suavidad. Recuerda siempre seguir tu corazón, Emily, y no olvides cuidar de mi nieto. A veces, él olvida lo que realmente importa en la vida. Emily asintió, sintiendo un calor en su corazón que no había esperado encontrar. Lo haré, Arthur. Se lo prometo, dijo sonriendo tiernamente. Henry, sin saber cómo intervenir, sintió una mezcla de admiración y confusión. ¿Cómo es posible que esta mujer, que apenas conoce, pueda generar tal conexión en tan poco tiempo? Decidió no interrumpir el momento y dejó que la conversación fluyera por un rato, hasta que al fin prorrumpió. Emily, tengo que dejarte por un momento con mi abuelo. Necesito atender unos asuntos, pero estaré de vuelta pronto, dijo Henry, saliendo discretamente de la habitación. Arthur sonrió al ver a Henry retirarse. Tiene un buen corazón, aunque no siempre lo muestra. Estoy seguro de que con el tiempo ambos encontrarán su camino. Emily sonrió, sintiéndose extrañamente tranquila y feliz en la compañía del anciano. Gracias, Arthur. Realmente aprecio su apoyo. Mientras Henry caminaba por el pasillo, no podía dejar de pensar en Emily. Cada vez más sentía que había algo especial en ella, algo que nunca había visto en nadie más. Se preguntaba si tal vez esta experiencia le estaba enseñando más de lo que jamás había esperado aprender. Emily se encontraba en su nueva habitación, rodeada de un lujo que nunca había experimentado. Las paredes estaban adornadas con tapices de seda, y el mobiliario incluía una cama con dosel tallado y un vestidor de madera de caoba. Cada detalle estaba pensado para transmitir elegancia y opulencia. Mientras desempacaba sus cosas,
Emily no podía evitar sentir una mezcla de asombro y confusión. Tocaba cada mueble, cada objeto, con incredulidad, preguntándose cómo había llegado a estar en un lugar tan suntuoso. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, pero también de una creciente curiosidad por el mundo en el que ahora se encontraba. «¿Cómo he llegado aquí?», pensó, mientras sus dedos recorrían la suave superficie del vestidor. «Esto parece un sueño. Todo es tan imposible de creer». Perdida en sus pensamientos, fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Una mucama entró con una sonrisa cortés. «Señorita Thompson, la esperan en un par de horas en la terraza para cenar. Aquí tiene unos paquetes de parte de su prometido», dijo, entregándole varias cajas elegantes antes de retirarse. Emily abrió las cajas con manos temblorosas. Dentro encontró un lujoso vestido de seda, unos hermosos zapatos de tacón, joyas deslumbrantes y un exquisito perfume. Sintiéndose abrumada por tanta generosidad, decidió entrar al baño para prepararse. El baño era una obra de arte en sí mismo, con mármol blanco en todas partes, un gran espejo dorado y una tina antigua ya preparada con un relajante baño de espuma. Emily se sumergió en el agua caliente, cerrando los ojos y tratando de ordenar sus pensamientos. «No puedo creer todo esto. Es demasiado», se dijo a sí misma, dejando que el agua tibia la envolviera. No podía dejar de pensar en el abuelo de Henry, Arthur. Su dulzura y sabiduría la habían conmovido profundamente. Se sentía culpable por tener que mentirle, fingiendo una relación que no era real. Esto no está bien. Arthur no merece que le mienta, pero no puedo fallarle a Henry, y mucho menos al centro comunitario. Reflexionaba mientras el agua la relajaba. Después de un rato salió de la tina y comenzó a vestirse. Cada prenda, cada accesorio, la hacían sentirse como una princesa. Cuando finalmente estuvo lista, se miró al espejo y apenas se reconoció. La imagen que veía era la de una mujer impresionante, elegante, casi como si perteneciera a la realeza. Sonrió ante su propia imagen, pero rápidamente la sonrisa se desvaneció. En su mente resonaba un monólogo interno, una advertencia a sí misma. «Emily, no te acostumbres a nada de esto. No es real, y te prohíbo enamorarte de Henry. Es solo un contrato. Recuerda, son negocios». La terraza de la mansión Lancaster ofrecía una vista impresionante del mar, iluminado por la luna y las estrellas. Las luces de la ciudad de Miami se reflejaban en el agua, creando una atmósfera mágica. La mesa estaba bellamente adornada con candelabros de plata, flores frescas y fina porcelana, todo dispuesto con una elegancia impecable. Emily, con su vestido de seda, los zapatos de tacón y las joyas deslumbrantes, se sentía como una princesa de cuento de hadas. Mientras se dirigía a la terraza, no podía evitar sentirse nerviosa, pero también emocionada. Al llegar, se detuvo un momento para admirar el paisaje y tomar un respiro profundo. Henry, que estaba esperando en la terraza, levantó la vista y quedó absolutamente impresionado al ver a Emily. No podía creer la increíble belleza que tenía ante sus ojos. Se acercó a ella, aún atónito, intentando recuperar la compostura. «Emily, tú estás impresionante», dijo, tartamudeando ligeramente por la emoción. Emily sonrió con timidez, pero sus ojos brillaban con una luz especial. «Gracias, Henry. Es todo tan hermoso aquí». Antes de que pudieran continuar con la conversación, una figura familiar apareció en la terraza. Era Arthur, sentado en su silla de ruedas, llevado por uno de sus empleados con una sonrisa cálida en el rostro. Henry se sorprendió al ver a su abuelo fuera de su habitación después de tantos meses. «Abuelo, no sabía que vendrías», dijo Henry, conmovido por la presencia de Arthur. Arthur sonrió y asintió. «No podía perderme esta cena tan especial. Quería pasar tiempo con mi nueva nieta», dijo, mirando a Emily con ternura. Emily se acercó a Arthur, arrodillándose a su lado y tomando su mano. «Arthur, estoy tan feliz de que haya venido. Significa mucho para mí». Arthur le apretó la mano suavemente.
Emily, me has dado una nueva razón para sonreír. Tu presencia aquí ha traído un aire fresco a esta casa. Henry observaba la interacción con una mezcla de asombro y admiración. Nunca había visto a su abuelo tan animado y feliz. Sentía una creciente admiración por Emily, que parecía tener un don especial para tocar los corazones de las personas. «Vamos a sentarnos y disfrutar de la cena», dijo Henry, finalmente recuperando la compostura. Se sentaron a la mesa, y la conversación fluyó con naturalidad. Arthur, con su sabiduría y encanto, contó historias de su juventud y de los inicios del consorcio Lancaster. Emily, con su elocuencia y genuino interés, escuchaba atentamente, haciendo preguntas y riendo con sinceridad. Henry observaba en silencio, maravillado por la facilidad con la que Emily se había integrado en su familia. Se sentía atraído por su autenticidad y su capacidad para hacer que todos se sintieran especiales. Sin embargo, una parte de él seguía recordando que todo esto era un contrato, una farsa necesaria para cumplir con la cláusula del testamento. «Emily, quiero agradecerte por estar aquí», dijo Arthur mirándola con cariño. «Eres una persona especial y estoy seguro de que harás grandes cosas». Emily sonrió, sintiendo una cálida emoción en su corazón. «Gracias, Arthur. Para mí es un honor ser parte de su familia», mientras que por dentro autocompletaba la frase con gran tristeza, «aunque sea por tan corto tiempo». Henry sintió una punzada de culpa al escuchar esas palabras. Sabía que Emily estaba siendo sincera, y eso solo hacía que su plan le pareciera más difícil de llevar a cabo. ¿Cómo podría continuar con esta farsa sabiendo el impacto que estaba teniendo en su abuelo y en Emily? La cena continuó con risas y conversaciones animadas. Al final de la noche, cuando se levantaron para despedirse, Arthur tomó las manos de Emily y Henry. «Prométanme que cuidarán el uno del otro. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas sin importancia. Lo que tienen aquí, esta conexión, es lo que realmente importa». Emily y Henry se miraron, ambos conmovidos por las palabras de Arthur. «Lo prometemos, abuelo», dijo Henry, sintiendo una oleada de emociones que no podía identificar. Emily asintió, apretando la mano de Arthur. «Lo prometo, Arthur. Cuidaré de Henry tanto como pueda». Arthur sonrió, satisfecho, y luego fue llevado de regreso a su habitación por su asistente. Emily y Henry se quedaron en la terraza, observando las estrellas en silencio. «Emily, esta noche fue increíble», dijo Henry finalmente rompiendo el silencio. «Sí, lo fue», respondió Emily con una sonrisa triste. «Pero no olvides que esto es solo un contrato. Nada de esto es real». Henry asintió, sintiendo una punzada de tristeza. «Lo sé, créeme que tengo presente esa realidad, muy a mi pesar». Emily lo miró, sorprendida por sus palabras, pero no respondió. Podían ser interpretadas de cualquier manera, así que no valía la pena hurgar en los detalles de un convenio tan fríamente calculado por el bien de ambas partes. La mañana siguiente, Emily y Henry salieron juntos para elegir los detalles de la boda. Aunque todo era parte del acuerdo, ambos se dieron cuenta, de pronto, de que estaban disfrutando en verdad todo ese itinerario, pues no paraban de reír y sentirse tan a gusto. Miami, con su sol radiante y su brisa marina, les ofrecía un entorno perfecto para planear una ceremonia espectacular. Primero visitaron una boutique de vestidos de novia. Emily, con los ojos brillando de emoción, se probó varios vestidos, cada uno más hermoso que el anterior. Henry, sentado en una silla de terciopelo, la observaba con atención, admirando cada detalle. Finalmente Emily encontró el vestido perfecto, un diseño clásico de encaje que realzaba su figura con elegancia y gracia. «Es hermoso, Emily», dijo Henry genuinamente conmovido. «Te ves increíble». Emily sonrió, sintiendo una cálida satisfacción. «Gracias, Henry. A veces me olvido de que es un contrato de matrimonio», dijo entre risas contagiosas. Luego, visitaron el lugar de la ceremonia, una iglesia antigua con vitrales coloridos,
y una atmósfera solemne. Emily quedó encantada con la belleza y serenidad del lugar. «Es perfecto», murmuró Emily, mirando los vitrales que brillaban con la luz del sol. Henry asintió, satisfecho con su elección. «Estoy de acuerdo, será un día memorable». Pasaron el resto del día eligiendo flores, música y todos los detalles necesarios para la boda. Cada momento estaba lleno de risas y conversaciones amenas, lo que hizo que ambos se sintieran más cómodos y cercanos. Mientras degustaban un delicioso almuerzo en el restaurante favorito de Henry, decidieron hacer la boda en la playa. Al día siguiente, Henry y Emily se dirigieron al centro comunitario. Henry había acordado comprar la propiedad para evitar su demolición, pero había alguien que se oponía vehementemente a la transacción. Robert Miller, un empresario ambicioso que había planeado construir el centro comercial en ese lugar. Llegaron al centro comunitario y encontraron a Robert esperando, con una expresión de desdén en su rostro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Robert, mirándolos con desprecio. «Este lugar será mío pronto. No hay nada que puedan hacer para evitarlo». Henry, con una calma imperturbable, dio un paso adelante. «Señor Miller, estoy aquí para informarle que he comprado esta propiedad. No será demolida. Este centro comunitario continuará sirviendo a la comunidad». Robert se rió sarcásticamente. «¿De verdad cree que puede venir aquí y cambiar mis planes? Tengo el respaldo de inversores poderosos. Usted no tiene idea con quién se está metiendo». Henry lo miró fijamente, su voz firme y decidida. «Señor Miller, sé exactamente con quién me estoy metiendo, y le aseguro que ni usted ni sus inversores podrán cambiar mi decisión. Esta comunidad merece su centro, y haré todo lo que esté en mi poder para protegerlo». Emily observaba la escena, impresionada por el temple y la determinación de Henry. Nunca lo había visto tan seguro y protector. «Esto no ha terminado», dijo Robert con una mueca de frustración. «Pero me retiraré, por ahora». Cuando Robert se fue, Emily se acercó a Henry, su admiración evidente en su mirada. Henry no sabía que podía ser tan imponente. «Gracias por defender el centro comunitario». Henry la miró con una sonrisa suave. «Emily, esto es solo el comienzo. Prometí ayudarte, y lo cumpliré. Pase lo que pase, protegeré este lugar». Emily sintió un calor en su corazón, una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar. La conexión entre ellos parecía fortalecerse con cada obstáculo superado, y aunque ambos sabían que su relación era una farsa, no podían negar que algo auténtico estaba floreciendo en medio de todo. El día de la boda llegó rápidamente. La ceremonia se había organizado en la playa, bajo un hermoso arco de flores con el mar de fondo, creando un escenario idílico y romántico. La brisa marina acariciaba suavemente a los invitados, quienes observaban con expectación el inicio de la ceremonia. Emily, en su vestido de novia de encaje, caminaba hacia el altar con una mezcla de emociones. Sabía que esta boda era solo un contrato, pero no podía evitar sentir una conexión creciente con Henry y una admiración profunda por Arthur. Henry, con un traje impecable, esperaba al final del pasillo, sus ojos reflejando una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando Emily llegó al altar, el sacerdote comenzó la ceremonia con palabras solemnes y emotivas. Todo parecía estar desarrollándose perfectamente hasta que llegó el momento más tenso de la ceremonia. «Si alguien tiene algún impedimento para que esta unión se realice, hable ahora o calle para siempre», dijo el sacerdote, dirigiendo su mirada a los presentes. El silencio se extendió por unos instantes hasta que Henry, visiblemente nervioso, dio un paso adelante. «Yo tengo algo que decir», dijo, su voz firme pero con un toque de vacilación. Emily lo miró sorprendida, al igual que todos los invitados. El sacerdote asintió, dándole permiso para hablar. Henry respiró hondo, reuniendo el valor para continuar. «Emily, cuando empezamos esto, era solo un contrato. Necesitaba casarme para cumplir con la cláusula del testamento de mi abuelo y así poder heredar su legado.
y tú necesitabas salvar el centro comunitario. Todo estaba claro y calculado. Pero en este corto tiempo he llegado a conocerte y a admirarte más de lo que jamás imaginé. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, sin saber qué esperar a continuación. En ese momento Arthur, desde su silla de ruedas, intervino con voz firme pero cariñosa. «¿Qué quieres decir, Henry?», preguntó Arthur, mirando a su nieto con una mezcla de curiosidad y preocupación. Henry se giró hacia su abuelo, sabiendo que debía ser completamente honesto. «Abuelo, Emily y yo acordamos este matrimonio, pero fue idea mía, y lo hice solo para cumplir con la cláusula de tu testamento, a cambio de ayudarla a rescatar el centro comunitario. Pero ahora me doy cuenta de que lo que siento por Emily es real. No puedo seguir adelante con esta farsa. Necesito ser sincero, no solo contigo, sino también con Emily y conmigo mismo». Arthur, aunque afligido por la revelación, mostró una leve sonrisa de comprensión. «Henry, tu sinceridad y tu valentía para decir la verdad me llenan de orgullo. Has demostrado madurez y un corazón noble. Por eso, he decidido eliminar la cláusula del testamento. Ya no tienes que casarte para heredar el legado. Será tuyo de todas formas. Has demostrado sinceridad y valor, y eso es lo que realmente importa». Emily y los invitados quedaron atónitos ante las palabras de Arthur. Henry, conmovido y agradecido, se volvió hacia Emily. «Emily, no quiero que esto sea solo un contrato. Me he enamorado de ti, y sé que todo esto puede parecer precipitado, pero quiero intentarlo de verdad, sin conveniencias ni falsedades. Quiero que esta boda sea real porque lo que siento por ti es real». Emily, con lágrimas de emoción rodando por sus mejillas, se acercó a Henry. «Henry, yo también he sentido algo verdadero en todo esto. No sé cómo, pero me he enamorado de ti. Quiero intentarlo de verdad». El sacerdote, con una sonrisa aprobadora, retomó la ceremonia. «Entonces, con el consentimiento de ambos, continuemos con la ceremonia». Henry y Emily intercambiaron sus votos, esta vez con un significado profundo y sincero. Se prometieron amor y apoyo mutuo, no por obligación, sino porque realmente lo deseaban. Cuando finalmente se besaron, los invitados aplaudieron con entusiasmo, celebrando la unión de dos almas que habían encontrado el amor en medio de un contrato. Después de la boda, Henry y Emily comenzaron una nueva vida juntos, no como socios en un contrato, sino como pareja. El centro comunitario fue salvado y continuó siendo un refugio para la comunidad. Arthur, con una sonrisa satisfecha, vivió sus últimos días viendo cómo su nieto había aprendido la lección más importante de todas. El amor verdadero es el mayor legado que se puede dejar. Querido oyente, cada vez que comentas, compartes y le das un me gusta a cada historia, ayudas a que se alimente un perro abandonado en la calle. Déjanos tu nombre para enviarte un abrazo y un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Su desesperación la llevó a robar, pero lo que hizo el millonario la dejó marcada para siempre.